Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer la presentación del curso de cálculo 4 o cálculo diferencial integral número 4. Ese es el cuarto nivel de lo que es el cálculo. Vamos a trabajar lo que es en esta ocasión el cálculo integral multivariado. Es importante que tengan en mente que los cursos de cálculo 4 son eh, son más complicados que los otros cursos. El curso de cálculo 3 es sumamente complicado, pero también es muy talachudo. Pero bueno, el hecho de que sean complicados no quiere decir que no sean accesibles. Es importante que entendamos esto. Entonces, vamos a darle paso a lo que pues es el curso ya en sí, ¿no? ¿De qué se trata esto? Bueno, aquí como lo dice Poincaré, las matemáticas no solo miden el mundo, también nos ayudan a entenderlo. Y esto es importante que ustedes se lo graben, porque muchas veces nos quedamos solamente con la idea de que podemos medir con las matemáticas las cosas que están afuera en el mundo real y crear modelos matemáticos para desarrollar, pero el verdadero poder de las matemáticas estriba precisamente en que con ellas podemos nosotros tratar de entender, tratar de comprender en base a modelos matemáticos, primero muy sencillos y después conforme vamos avanzando en esos modelos, desarrollar cada vez modelos más complejos que nos permitan agregar más variables y que nos permitan, obviamente, entender que hacen esas variables con respecto a cada una de las cuestiones que componemos en el mundo, ¿no? El cálculo integral es fundamental para el estudio. Los modelos que más se desarrollan son los que están enfocados en variable compleja. En modelos matemáticos de variable compleja perdón, variable compleja, ecuaciones diferenciales y variable compleja. Y bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, como digo aquí, este curso no es de fórmulas, es una aventura, o sea, esto nos estamos adentrando a una nueva parte del conocimiento que pocas veces podemos nosotros vislumbrar con la modalidad que vamos a utilizar aquí. Aquí vamos a usar una modalidad que se usa poco, es una modalidad que está enfocada en lo que se llama la medida de Jordan. Ahora, el hecho de que yo les hable de medida no quiere decir que estemos hablando de medida de Lebesgue o de medida de Borel, ¿no? La medida de Lebesgue o la medida de Borel están enfocados al análisis matemático, también la medida de Jordan, pero la medida de Jordan es una medida finita, se puede tomar como una medida finita. Y vamos a ir construyendo paso a paso desde los puntos dentro del contexto del conjunto de los números reales en n dimensiones hasta ya los conjuntos como tal, eh, lo vamos a ir describiendo, ¿no? Conforme vayamos avanzando a lo largo del curso. Ustedes lo van a ir viendo. No vamos a empezar con una definición y órale a trabajar. No, no, no. Vamos a construir las definiciones, vamos a desarrollarlas y vamos nosotros a poner todo lo que tenemos para que puedan ustedes trabajar. Vamos, mi compromiso es guiarlos nada más, no es otra cosa porque el conocimiento ya está dado, el conocimiento ya está puesto en los libros, ya está ahí. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer de ese conocimiento suyo, son los que tienen que de alguna manera encontrar precisamente la claridad en los materiales que se les van a brindar y con paciencia, ustedes tienen que también poner de su parte, ¿sí? Como si fueran, unos críos pequeños que son muy curiosos y que de alguna manera están intentando desmenuzar todo lo que se les da. Entonces, y eso lo hacen con una perseverancia y con una determinación que los va a llevar precisamente a pues entender estos materiales, a comprenderlos, a hacerlos suyos y por supuesto a entender lo que son las integrales múltiples. ¿Para qué sirven las integrales múltiples? No nada más las dobles ni las triples, sino otras. Y pues obviamente eso da paso a lo que son las integrales de línea, las integrales de superficie, las integrales de Gauss, la integral de, ¿cómo se llama? La de Green, la de Stock,
en fin, esto lo podemos ir detallando más adelante, ¿no? Entonces, la idea es que hagamos un equipo de aprendizaje, ¿sí? De tal manera que ustedes puedan aportar. Eso es importante, esto quiero decírselos, ustedes tienen que aportar, porque no nada más es cosa de que yo les dé los materiales y que les ponga las cosas en plataforma y que les ponga los videos y ustedes se hacen bolas, ¿no? Y yo ya cumplí, no, o sea, la idea es que ustedes con esa misma curiosidad aprendan aclarando sus dudas, porque si no aclaran sus dudas, pues simplemente no aprenden. Este, y obviamente con respeto, ¿sí? Y cuando se habla de colaboración, pues es colaboración entre ustedes y yo, y entre ustedes y los ayudantes o el ayudante. Y es de alguna manera una construcción del conocimiento para ustedes, porque de alguna manera pues nosotros ya lo tenemos, pero se los estamos tratando de facilitar para que ustedes precisamente puedan hacer de este conocimiento suyo, ¿no? Entonces vamos a despegar, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver fundamentos de la teoría. En este caso, vamos a desarrollar un sistema de coordenadas discretas en RN, ¿sí? Vamos a crear los puntos, vamos a definir puntos básicos de cómo vamos a trabajar. Luego, con ello, vamos a determinar lo que son una cosa que se llaman cubos o cuadrados, ¿sí? Y esto nos va a permitir crear particiones diádicas. Esto se desarrolla en el libro del Coordinación, en el curso de análisis matemático, en el tomo 2 de la editorial MIR o de la editorial URSS, que también ya ahora lo edita la editorial URSS. Estos libros, este libro ruso nos permite desarrollar esta connotación, pero nosotros lo vamos a hacer con particiones diádicas. En el libro manejan base 10, nosotros vamos a manejar base 2, porque esto nos permite hacer aplicaciones donde no crece tan rápido el número de cuadrados o cubos, ¿sí? Y esto computacionalmente es una ventaja porque si nosotros utilizamos la base 10, las particiones crecen muy rápido y los cálculos dentro de las computadoras son muy pesados y eso hace que los cálculos incluso pueda llegar a pasmar su máquina, ¿no? Entonces, pensando en que son máquinas estándar, no estoy pensando en máquinas voluminosas, sino en máquinas normales. Entonces, por eso estoy haciendo este curso de esta manera. Eh, Vamos a utilizar la idea de lo que es la medida interior, la medida exterior de Jordan. Vamos a crear los conjuntos de Jordan medibles y sus propiedades, ¿sí? También vamos a definir lo que es la medida cero, ¿sí? Cuando un conjunto tiene medida cero, esto es muy simple porque si ustedes, por ejemplo, se pueden imaginar una esfera de concreto y la revisten con una capa muy delgada, ¿sí? De pintura, entonces el volumen de la esfera vamos a poner de concreto, este, pues pesa y si ustedes quieren medir la capa de pintura, pues prácticamente es nula porque no tiene volumen, casi no tiene peso, entonces pues se dice que tiene volumen que tiende a cero, ¿sí? Y a eso pues obviamente le podemos agregar que la medida es un volumen, ¿sí? O un área o una longitud. Entonces, eso también para que se den una idea, no es tan complicado entender lo que es una medida porque la medida está fundamentada en esto, en el volumen, en el área o en una longitud, dependiendo de la dimensión donde estemos trabajando, porque si estamos trabajando en dimensión 1, la medida es una longitud. Si estamos trabajando en dimensión 2, estamos trabajando con áreas. Y si estamos trabajando en dimensión 3, estamos trabajando con volúmenes, ¿no? Pues obviamente, si estamos trabajando con 4 o 5 dimensiones, ya son volúmenes más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el espacio, nosotros tenemos un volumen y ese volumen hace que, por ejemplo, veamos el área y el área no suma volumen,
¿sí? Entonces, este volumen es cero. Ahora, si estamos en 4 dimensiones, el volumen en 3 dimensiones no suma al volumen en 4 y así sucesivamente. Por eso se le llaman conjuntos de medida cero, conjuntos de volumen cero, a los volúmenes de n-1 para volúmenes en n, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el curso, ¿no? Vamos a dar definiciones rigurosas de la... Con esto nosotros vamos a poder construir una definición de medida dentro de lo que es el contexto ya de la integral. Entonces, con esto vamos a dar lo que es la definición de medida para integral múltiple, ¿sí? Vamos a ver lo que son propiedades fundamentales, el teorema de Fubini, el cambio de variable, que es un tema fundamental para este curso. De hecho, yo me atrevería a apostar, a decirlo incluso, que es uno de los temas, de hecho, el tema más relevante dentro del contexto, porque muchos se van por el teorema de Green, el teorema de Stokes, el teorema de Gauss, y bueno, es que no es que no sean importantes, es que entender el teorema de cambio de variable es fundamental para entender precisamente cómo lo podemos aplicar en la física, en geometría, bueno, y en otros contextos, ¿no? Y esto pues obviamente nos puede permitir entender cómo entender una integral múltiple propia de 2 dimensiones, o bueno, en el plano, o en 3 dimensiones. O sea, integrales dobles o integrales triples. Entonces, con eso vamos a hacer una pequeña transición a estas y ya no vamos a desglosar estos temas porque ya una vez dada la definición y vistas las propiedades, vamos a tener la posibilidad de entrar directamente a las integrales dobles y a las integrales triples. Ya, más que nada, lo que nos interesa en estas cuestiones son las regiones, porque ahí ya calcular las integrales implica entender la región sobre la cual vamos a trabajar. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque aquí ya no es un esbozo en una longitud o en un segmento de recta, que normalmente era como lo trabajábamos, definíamos un segmento de recta para las integrales de una sola vez y de una sola variable, y pues ya con eso lo hacíamos, ¿no? Construíamos nuestras integrales y todos contentos, ¿no? Ahora no, ahora nosotros tenemos que hacer integrales dobles, integrales triples, y entender cómo podemos desarrollar estas regiones 1 y 2 y 3 en el contexto de las integrales dobles, o 1, 2, 3 y 4 para el contexto de las integrales de 3 dimensiones. Eh, es, es fundamental entender esto, ¿no? De aquí vamos a dar el salto a lo que es el teorema de cambio de variable, ¿sí? Y una vez que veamos el teorema del cambio de variable, vamos a ver cómo se conjuga este teorema con los demás esquemas que siguen, que es la integral de línea, que con ello podemos ver la integral de línea para funciones, para campos escalares y para campos vectoriales. También lo mismo, la integral de superficie para campos escalares y para campos vectoriales. Y obviamente esto pues, lo vamos a desarrollar para el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. Entonces, esto es en general lo que es la, eh, el temario. El temario lo podemos descargar, va a estar puesto en la plataforma, ¿sí? Y ahí ustedes pueden, pues, descargarlo. Esto de la plataforma lo vamos a ver en la primera clase, ahí vamos a detallar un poco más todo esto, ¿sí? Nos vamos a explayar un poquito más y esto es en el contexto nada más de la presentación del curso para que ustedes tengan una idea más clara de lo que se pretende dentro de este curso, ¿no? Bueno, perdón por la subida y la bajada. El texto principal que vamos a tener no es el texto en sí. Yo les voy a proporcionar un texto que estoy desarrollando en este momento. Eh, Vamos a desarrollar un contexto obviamente basado en el Cudracer, pero también enfocado en otros textos como el Apóstol, el Bartlett, y otros textos como el mismo Spivak, cálculo en variedades, en fin, o sea, todo lo que podemos usar también el Stewart, el Thomas Fidney,
En fin, todos los libros que nos sirvan para desarrollar alguna parte del tema o del temario, pues esto lo vamos a usar y lo vamos a integrar en nuestro contexto, en nuestro texto que vamos a darles, ¿no? Todos estos materiales van a estar montados en la plataforma, todos los textos que vamos a trabajar vamos a ponerlos, no los podemos poner en la plataforma porque son muy pesados, los vamos a poner en un drive o, y bueno, ustedes los van a poder descargar de ahí, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a los textos. En el libro, perdón, en el temario vienen más textos, esos también podemos llegar a usarlos. En fin, aquí vamos a usar el Marsden también en algún contexto, el Rudin, principios de análisis matemático, para algunas cosas nada más, no lo vamos a usar como, porque este libro se usa para análisis matemático específicamente, exprofeso, pero bueno, esto nada más es como recursos adicionales, ¿no? Ahí está la plataforma de Moodle. Como les digo, tenemos un canal de YouTube, ¿sí? Y ahí vamos a montar los videos y los vamos a poner dentro del Moodle para que ustedes puedan ver las clases ya grabadas, ¿no? Esto en cuanto a lo que va a ser el curso, porque vamos a dar las clases de forma sincrónica. Es importante que asistan a clase, por favor. Este, la mayoría de las veces, ahora que se está estilando, pues simplemente dar la clase por medios digitales, pareciera que es motivo para que ustedes se confíen. Estos cursos son sumamente especializados, son sumamente, mm, eh, un día que falten a clase, o un día que se les pase y ya no vean el video o lo que sea, se van a perder de la explicación porque no, en este curso no vamos a dar el curso tradicional que se empieza con integrales dobles y se empiezan dando las definiciones y bla, 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 bla. Se empiezan a hacer las primeras integrales y bueno, ahí, y luego pasamos a integrales triples. No, aquí vamos a primero a construir todo un andamiaje para fundamentar precisamente el por qué se usa precisamente este contexto de las integrales dobles y de las... Es una construcción más sólida para que ustedes tengan una comprensión más grande de lo que son las integrales, ¿sí? Y es una construcción que pues les puede permitir a ustedes entender precisamente pues lo que es una integral, pero no nada más una integral de una variable, sino de dos o de tres variables. Entonces, es importante que asistan. Vamos a tomar muy en cuenta las participaciones y si no hay participación, pues no va a bastar nada más con las evaluaciones. Ahorita vamos a pasar a lo de las evaluaciones, como está dado. Y bueno, vamos a pasar a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a evaluar este curso? Bueno, vamos a tener un 50% de tareas. Vamos a poner una cada 2 semanas. Estas están enfocadas, van a estar diseñadas las tareas, precisamente porque como ya sabemos que hacen uso de la inteligencia artificial, algunos de ustedes, algunos no, pero las preguntas normalmente se estilan en los libros como de resuelve esto, demuestra esto, haz esto, ¿no? A ver si, bueno, pues ahora vamos a cuestionar un poco más, vamos a poner tareas que vayan enfocadas a que se demuestre que ustedes son los que están desarrollando precisamente ese conocimiento, porque pues nos podemos dar cuenta fácilmente cuando ustedes entregan una tarea, sacan 10 y luego hacen el examen y sacan 0, ¿sí? De la tarea sale el examen, entonces es importante que si entienden la tarea, el examen no tienen por qué tener problemas con él. Y si ustedes le dejan la tarea a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en pocas palabras se crea, es profeso para que las personas puedan tener una herramienta para desarrollar más su conocimiento, pero parece que ha sido malinterpretada y la están usando para hacer cosas que, bueno, este,
cada quien la usa como le da la gana, pero la inteligencia artificial es precisamente una herramienta muy potente que nos puede permitir enfocar nuestro conocimiento hacia cuestiones con más fuerza, ¿no? Bueno, vamos a tener, aquí dice 2 exámenes parciales, van a ser 3 exámenes, ¿sí? Y vamos a aplicar un cuarto examen que va a ser una tarea examen, o sea, vamos a tener 4 tareas mínimo y al final vamos a dejar 3 exámenes y una tarea examen. Adicionalmente de la tarea examen va a venir una tarea, o sea, vamos a desarrollar una tarea y después de la tarea vamos a dejar una tarea examen. Va a ser la tarea final, ¿sí? Este, y, perdón, vamos a tener también que desarrollar un proyecto final, ¿sí? En el cual ustedes tienen que desarrollar un contexto de lo que es el, la aplicación, ¿sí? Esto ya lo vamos a hacer en el último mes, ya que hayamos visto más o menos la parte de las integrales dobles, integrales triples, integral de línea, integral de superficie, y nos hayamos inmerso en una primera etapa con las integrales ¿cómo se llama? Con la integral de Green o el teorema de Green, ¿sí? Al menos para que ustedes en la última semana puedan exponer, va a ser exposición obligatoria, ¿sí? Tienen que presentar su trabajo. Va a ser un trabajo que tienen que desarrollarlo de forma como si fuera un proyecto, porque es un proyecto. ¿Sí? Esto no va a ser baladí, no va a ser así nada más de, sí, lo escribo, lo entrego en sucio o lo entrego así en papel, es todo mal hecho, no. Esto lo tienen que ustedes pasar a la computadora, le tienen que dar formato y lo tienen que poner directamente en un esquema que se pueda leer y que sea comprensible también, ¿sí? Para que en equipo ustedes lo puedan defender. Ahí sí vamos a trabajar en equipos de 3 personas. En caso de que esté muy grande el grupo, podemos que sean de 5 personas, a lo mucho, y les vamos a cuestionar, ahí sí vamos a hacer un par de preguntas entre los ayudantes y yo, entre el ayudante y yo, para que ustedes puedan precisamente, pues, defender su exposición. Bueno, esto es en cuanto a la evaluación. Son 50% tarea, 35% exámenes, 15% proyecto final. Es importante, como les digo, que participen, que ustedes, dentro de la clase, algunos de ustedes no se presentan porque, pues, por diferentes circunstancias, puede que vivan en otro lugar y al ser las clases sincrónicas, pues ustedes pueden interrumpir la clase de manera que pues puedan plantear encendiendo el micrófono y hacer una pregunta, ¿no? En viva voz directamente en la clase. Si lo dejan nada más para los videos, pues bueno, no van a tener esa interacción, ¿no? Donde les surjan dudas y puedan ustedes resolver la duda. Bueno, esto es en cuanto a la evaluación. Eh, ¿Cómo vamos a trabajar? Pues como les digo, clases sincrónicas, vamos a poner material visual, vamos a ver diagramas, vamos a desarrollar algunos teoremas a mano, ¿sí? Esto es importante porque ustedes tienen que tener, a pesar de que yo voy a traer las presentaciones con látex y algunas demostraciones ya hechas, va a ser importante que, pues, si ustedes proponen desarrollar la demostración a mano, pues las demos a mano, no hay ningún problema, ¿sí? Igual los ejercicios que traigamos planteados también se pueden desarrollar de esta forma, a mano, lo podemos hacer, ¿sí? Aunque tengamos ya la presentación, aunque tengamos ya el texto, ¿sí? En nuestro poder, en fin. Y vamos a desarrollar también, no nada más diagramas en látex, ¿sí? También vamos a desarrollar animaciones, en HTML, ¿sí?
Estaba yo pensando hacerlo en GeoGebra, pero en GeoGebra es un poco complicado a este nivel, ¿no? Entonces vamos a usar la propiedad de poder hacerlo en web para que también se puedan montar directamente en la plataforma y ustedes puedan descargarlos, puedan bajarlos como una página web y no les cause mayor dificultad porque los archivos en GeoGebra pueden ser complicados en cuanto a su ejecución. Bueno, va a haber retroalimentación constante. Esto puede ser en momentos en donde ustedes puedan hacer preguntas. Es importante que pregunten, les digo, y en base a esto, yo, como les digo, voy a tomar muy en cuenta. Al final del curso, ¿sí? Me voy a sentar con ustedes cara a cara y los voy a citar el día para entregarles sus calificaciones y bueno, lo vamos a hacer cara a cara y los compañeros que asistan y que hayan participado y que van a tener un punto por asistencia y un punto por participar. O sea que si sacan 10, pues van a tener 12, pero pues el 12 no se los puede poner, ¿no? Pero si tienen 8, pues sacarían 10 o 9, dependiendo de la calidad de su participación o de la asistencia que hayan tenido. Es importante también esto, recalcarlo. En fin, esto lo vamos a ver, ¿no? Recursos digitales que vamos a ver, esto va a ser la plataforma donde vamos a tener los videos puestos, va a haber presentaciones, ahí van a estar las tareas, algunas soluciones y vamos a tratar de montar las calificaciones ahí. Va a haber foros de discusión por tema en caso de que ustedes estén interesados, material adicional y referencias, ¿no? El material adicional son estas cosas, ¿no? De las notas, las presentaciones, estas las van a tener disponibles, en fin, todo lo que desarrollemos, ¿no? Y las asesorías virtuales, pues obviamente son martes y no van a ser, perdón, aquí se me olvidó cortar esto. Esto es más bien las clases, van a ser de lunes a viernes, ¿sí? De 4 a 6. Y estas clases, Ana, que es nuestra ayudante, va a dar las clases lunes y viernes. Y yo voy a dar las clases martes, miércoles y jueves, ¿sí? Entonces, esto nada más para aclararlo aquí, esto no es nada más. Asesoría virtual en el contexto como tal, lo podemos nosotros programar para los compañeros que deseen tener alguna aclaración o alguna exposición más ampliada de algún tema, entonces esto lo podemos concertar y lo podemos desarrollar más adelante, ¿sí? Y bueno, perdón. Y bueno, ¿cómo definimos el volumen? Pues esto lo vamos a ver con conjuntos irregulares en Rn, ¿sí? De ahí ya más o menos les expliqué que cómo empezamos con un punto, definiendo un punto, y a partir de ese punto podemos definir un segundo punto, y luego eso nos permite crear una línea, y luego en horizontal, y luego una línea en vertical, y con eso podemos nosotros cerrar un cuadrado, luego darle fondo y crear un cubo y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya con eso nosotros podemos desarrollar, en primer lugar, primero los puntos sobre los cuales vamos a trabajar, luego las longitudes sobre las cuales vamos a desarrollar nuestra retícula y luego con eso vamos a definir lo que son los conjuntos que van a encerrar perdón, que van a encerrar a lo que son estos conjuntos, ¿cómo se leen? Los dominios de las funciones, ¿sí? Y los dominios de las funciones, al ser, en la mayoría normalmente lo hacemos para conjuntos compactos, que es un conjunto compacto, es un conjunto que puede encerrarse en una vecindad o en un conjunto de vecindades, ¿no? Finito, eso lo vamos a discutir un poco más adelante, ¿sí? Ya esto lo debieron haber visto en cálculo 3, ¿sí? Cuando vieron las partes de métricas. Y bueno, con esto pues nosotros desarrollamos lo que es volumen, o el área, y con eso vamos a desarrollar ya lo que es la medida.
medida exterior y medida interior. ¿Cuál es la medida interior? Es sobre los cuadrados que estén dentro del conjunto. Esto lo vamos a describir un poco más detalladamente el día de la presentación. Y los conjuntos exteriores los vamos a ver como aquellos que por lo menos intersectan al conjunto en cuestión, ¿no? O al dominio en cuestión. Y bueno, y con eso ya nosotros podemos ver si estos dos, dependiendo del refinamiento que nosotros vayamos dando, cómo se van acercando las áreas o los volúmenes de estos conjuntos y cómo convergen al conjunto en cuestión, ¿no? Que es el dominio de la función. Y eso nos permite a partir de ahí entender lo que es la medida como tal. Y una vez que definamos la medida, vamos a poder de ahí mandarlo a la integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque la integral, pues es, como se puede entender de forma coloquial, como el volumen debajo de la superficie, ¿no? Esa es así como la intuición geométrica. Entonces, para eso, pues, vamos a desarrollar esta teoría robusta y con esto vamos a evitar paradojas matemáticas que están dadas con respecto a las propiedades Banach-Tarski, ¿sí? Y bueno, eso lo vamos a platicar después. Eh, la solución que hacemos es aproximar conjuntos con cubos o con cuadrados, ¿sí? Cada vez más finos, que es, por ejemplo, nosotros tenemos una función que puede ser una línea, puede ser un conjunto en R2, y lo que hacemos es, pues nosotros desarrollamos un punto o desarrollamos un conjunto de puntos y a partir de ahí desarrollamos una retícula. ¿Sí? Esa retícula, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es definir una serie de conjuntos dentro de esa retícula que contienen al conjunto en sí mismo. Y pues obviamente si nos interesa nada más una parte de esa retícula, pues es lo que vamos a tomar. Y a partir de ahí nosotros vamos a ir dando aproximaciones, ¿sí? Es importante que vamos a definir lo que es este, un conjunto de cubos interior y un conjunto de cubos exterior, como les explicaba yo, ¿sí? Y de ahí pues vamos a definir lo que es un conjunto medible, ¿no? Cuando estos dos coinciden. Esto tiene una ventaja pedagógica porque al hacerlo lo hacemos paso a paso. Entonces se entiende con mucha claridad qué es lo que estamos haciendo realmente y cómo desglosarlo, porque muchas veces esto se les presenta en los cursos de cálculo integral y nada más se habla de ello así de, de forma, de, de una manera muy, así como una embarrada, ¿sí? Y pues esto, pues obviamente no los deja entender claramente lo que tienen que ver. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Va a ser un poco riguroso el curso en este contexto, pero la idea es precisamente que sea, sí va a ser riguroso en términos, ¿cómo se le puede decir? Teóricos, pero con un desarrollo muy preciso y con un desarrollo paso a paso. O sea, es como de esos cursos de cero a profesional, ¿no? O de cero, sí, de cero a profesional, de eso se trata. Entonces, ese es mi interés, ¿no? Que entiendan el baladí de lo que es la integral. Esa es la determinación que yo tengo, ¿no? Bueno, y bueno, esto de las lecturas, pues no es necesario ahorita para la primera clase, sino para la siguiente clase que tengamos después de la presentación, ¿sí? Ahí van a encontrar ya, mi correo es abelvela@ciencias.unam.mx, ¿sí? El horario de oficina no tengo, aquí lo puse nada más como este es ¿cómo se llama? Eh, una plantilla, ¿sí? Entonces, ahorita lo que me estoy dando cuenta es que agarré la plantilla y no puse el corregido, pero bueno, ya, este, y bueno, esto sería todo. Nos podemos contactar también por Moodle. Vamos a tener
vamos a ponernos de acuerdo si lo hacemos en Telegram o en WhatsApp, ¿sí? Y la ventaja de Telegram es una y la ventaja del WhatsApp es otra. Entonces, eso, pues, eso no tiene mucha relevancia ahorita. Las respuestas por correo, estas son en caso de que ustedes quieran una consulta más, más orientada a algo que no hayan entendido, un tema o alguna cuestión administrativa del curso, ¿no? Esto lo vamos a ver más a detalle en la presentación el día que nos veamos. Entonces, recuerden que el único requisito para pasar este curso es que sean perseverantes y determinados a desarrollar el conocimiento, porque esto es su trabajo. Yo soy solamente el guía que conduce el barco, ustedes lo mantienen a flote, ustedes lo hacen posible, ¿sí? Gracias por ver este video y continuamos en la siguiente sesión, jóvenes. Que tengan un excelente día y nos vemos. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.